Bien, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos viendo a ver si nos podemos conectar eh, en, en vivo para continuar con nuestro estudio bíblico, introducción a la Biblia. Estamos tratando de solucionar unos inconvenientes. Bien, amados hermanos, hoy vamos vamos a continuar. El día de hoy vamos a ver dos cosas importantes sobre este curso de introducción a la Biblia. Vamos a ver sobre el tiempo en que fue escrita la Biblia y también los autores que escribieron la Biblia. ¿Sí? Es importante que nosotros sepamos eso, porque si a usted le preguntan y le hacen una pregunta, hermano, ¿quién escribió la Biblia? Usted quizás va a decir, y es correcto, el Espíritu Santo, o fue Dios el que escribió el autor de la Biblia. Sí, Él es el autor, el que inspiró, pero utilizó a personas. Recuerde que no fue Dios el que vino y Él escribió, sino que utilizó a personas por las cuales Él inspiró. Como dice la palabra del Señor, los hombres fueron inspirados. Nunca la palabra, la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres fueron inspirados por Dios. Entonces, ¿cuáles fueron esas personas? Importante que sepa cuáles son. ¿Cuáles fueron esas personas? ¿Cuántas personas Dios usó para que sean ellos los que escriban lo que hoy nosotros conocemos como la Biblia? ¿Sí? Entonces, eso vamos a estar viendo el día de hoy, y también en qué tiempo, en qué periodo, cuántos años se llevó Dios para redactar todo lo que hoy tenemos en nuestra mano, que es la palabra de Dios, la Biblia. Entonces, no se pierda este estudio, vamos a iniciar, ¿sí? Tenemos también por WhatsApp, entonces vamos a ir dando inicio a esta clase de introducción a la Biblia. Entonces, recuerda, el tema de hoy es, bien, amados hermanos, vamos a iniciar con esta clase sobre los autores de la Biblia y el tiempo en que Dios se llevó para escribir lo que hoy tenemos como la Biblia, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuántas personas Dios usó para escribir lo que hoy tenemos como la palabra de Dios, ¿no? Aproximadamente son 40 personas que Dios utilizó para escribir tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, ¿sí? 40 personas, son 40 autores que nosotros encontramos en la Escritura. Ahora, es algo sorprendente, hermanos, cuando nosotros vemos, ¿no? A pesar de que fueron personas diferentes, porque no encontramos ahí un mismo tipo de personas. Pongamos por lo general las personas que escriben un libro, esas personas, ellos lo empiezan el libro desde el principio hasta el final, ¿no? Ellos son los que escriben aquel libro de principio a fin y mantienen una misma unidad en ese libro. Si pusiéramos a hacer un libro varias personas, no se mantendría una misma unidad, y peor si no se lo hace en la misma época, sino en diferentes épocas. Entonces, esto es lo maravilloso de Dios, ¿no? De ver cómo es que a pesar de que fueron 40 personas diferentes que vivieron en diferentes épocas, pero había un solo autor, un solo personaje que inspiró a todas estas 40 personas, que fue el Espíritu Santo. Entonces, vamos a ir hablando un poquito de estas personas. Bien, entonces, si a usted le pregunta cuántas personas escribieron la Biblia, 40 personas, ¿sí? Entre estas personas tenemos allí diferentes tipos de personas, ¿no? No fueron gente que conocían de escritura, personas que ya como usted sabe,
cuando compra un libro, son personas que le ha gustado la lectura, le ha gustado la escritura. Pero acá tenemos personas de diferentes tipos. Pongamos, tenemos allí entre los que Dios utilizó para que escriban la palabra del Señor, tenemos diferentes tipos de personas con diferentes profesiones. Pongamos, mire, Juan y Pedro, no, Pedro escribió las cartas, primera y segunda de Pedro. Juan, el apóstol Juan, que escribió el Evangelio de Juan, la primera, segunda y tercera carta de Juan, ellos eran pescadores. Entonces ahí tenemos a estos dos personajes que fueron parte de los autores que escribieron la Biblia y tenían el oficio de ser pescadores. Tenemos allí al apóstol Pablo, que fue uno en el Nuevo Testamento, que escribió todas las cartas, que se las conoce como cartas paulinas, que hablamos la clase anterior. Entonces, el apóstol Pablo, el cambio era un religioso, era un fariseo, era la religión farisea. También era ¿no? Fue un hombre muy bien preparado. Entonces, mire, tenemos allí al apóstol Pablo. También tenemos allí a Mateo. ¿Quién fue Mateo? Mateo era el recaudador de impuestos. El Señor lo llamó, un día estaba él cobrando impuestos y dijo: Mateo, sígueme, ¿no? O Leví, que también se lo traduce. Entonces, allí otra profesión. Y seguimos hablando un poco de los autores, seguimos hablando de los autores. Pongamos, ahí tenemos también Lucas. ¿Quién escribió el Evangelio de Lucas? Lucas no fue un discípulo del Señor entre los 12 apóstoles que tuvo, pero Lucas fue un seguidor de Jesús, y él es el doctor, es médico y también historiador. Él fue el autor del Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles, ¿no? Entonces, Lucas era un médico, un doctor y también un historiador. Entonces, tenemos otros personajes, ¿no? Ahora, también tenemos ahí el Antiguo Testamento, tenemos también algunos autores como Moisés. Moisés, recuerde que él fue también pastor de ovejas, fue un político, podríamos decir allí, un líder que lideró al pueblo de Israel, la salida de Egipto hasta cuando ellos ya estuvieron a punto de entrar al Jordán, a pasar el río Jordán a la tierra prometida. Entonces ahí tenemos a Moisés, ¿no? Moisés, un hombre, un líder, un hombre también que Dios lo usó grandemente, fue pastor de ovejas, estuvo 40 años pastoreando las ovejas de su suegro Yetro. Entonces Dios lo usó grandemente. Tenemos ahí a un Samuel. Samuel fue sacerdote, fue juez de la nación de Israel, ¿no? Entonces también tenemos allí, tenemos a los profetas. Algunos cambios Dios llamó y ellos tenían el oficio de profeta ya. Tenemos ahí Jeremías, tenemos Isaías, Oseas, Amós. Ellos eran profetas que Dios le dio, pero a pesar de eso también ahí tenemos unos profetas que ellos no venían de una descendencia o tenían familiares que eran profetas. Ahí tenemos el caso de uno que era ganadero, ¿no? Él dice la Biblia que Dios lo llamó estando en ese oficio. También tenemos allí a Salomón. Salomón fue rey y él compuso los proverbios, es el autor de Eclesiastés. Entonces, mira, tenemos también a un rey que Dios utilizó. Tenemos al rey David. David también fue rey de Israel y él compuso salmos. Hay algunos salmos escritos por David. Y también tenemos allí que David también fue pastor de ovejas, ¿no? Dios lo llamó de allí. Él era un pastor de ovejas. Fue músico, era músico, cantaba, él fue el que le cantó, fue llevado a donde Saúl para que él tocaba el arpa, entonaba y compuso muchos salmos. Entonces tenemos allí otros personajes. También hubieron personajes que eran sacerdotes, ¿no? Entonces diferentes tipos de personas
no solamente esto, ¿qué nos indica, amados hermanos? Es importante saber esto porque a veces nosotros nos sentimos en poco, decir, ¿será que Dios me puede usar a mí para que sea alguien que lleve su palabra? Pero yo no estoy preparado, no tengo una gran profesión, no soy una persona elocuente. Pero mire, Dios usó a pescadores, Dios usó ganaderos, Dios usó a músicos, Dios usó a cantores, Dios usó a reyes, usó a sacerdotes, a profetas, para que sean los que escriban la palabra de Dios. Entonces, es maravilloso saber esto. Dios puede usarnos a nosotros. Sí, lo importante es tener disposición, tener el deseo de servir a Dios. Entonces, la profesión es lo de menos. Tu capacidad intelectual es lo de menos. Dios lo único que quiere ver es un corazón que esté dispuesto a servirle, un corazón que esté dispuesto a llevar su palabra. Y Dios se encargará de hablar a través de nuestra boca. Él es el que nos inspira. Entonces, es importante saber esto, amados hermanos. Ya estaremos hablando un poco más de los autores cuando entremos ya a ver el segundo estudio, que es Panorama de la Biblia. Ahí estaremos hablando de cada libro y estaremos hablando de cada autor de cada uno de estos libros, ¿no? Entonces, pero por ahora ya usted tiene por lo menos, recuerden que esto es una introducción nada más. Ya usted sabe por lo menos, la Biblia fue escrita por varias personas, 40 personas aproximadamente. Y entre estas personas que fueron de diferentes épocas, hubieron de diferentes profesiones, ¿no? Entonces, eso es importante saber. Ahora, vamos a hablar un poco del tiempo, el tiempo en que fue escrita la Biblia, ¿no? ¿En qué tiempo? Pues vamos, a la primera persona que Dios utiliza para que sea el que comience a redactar la Biblia, fue Moisés. Moisés vivió aproximadamente cuando él comenzó a escribir la Biblia. Él vivió aproximadamente en el año 1500, se cree, más o menos, 1500 antes de Cristo. Entonces, mire, de allí podemos sacar cuenta, 1500 años antes de Cristo, Moisés comenzó a escribir lo que son los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. ¿Se acuerda que ya hablamos de eso también? ¿No? Los 5 primeros libros se lo conoce como el Pentateuco o libros de la ley, que fueron escritos por Moisés. Fue el primer personaje que Dios usó. Desde ahí comienza a escribirse la Biblia. A través de Moisés, cuando Moisés estaba en el desierto, cuando Israel salió de Egipto para ir a la tierra prometida, pero por la desobediencia y no creerle a Dios, Dios les permitió que estén vagando 40 años en el desierto. Y ahí en el desierto es donde Dios lo inspira a Moisés y él comienza a escribir el Génesis, el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Aunque hay parte, ya los últimos capítulos de Deuteronomio fue escrito por Josué. Mire, Josué también, él no era sacerdote, él no era profeta, pero Josué fue un guerrero, un militar. Él era un hombre de batalla. Y sin embargo, Dios también lo usó a Josué para que sea uno de aquellos que escriban parte de la Biblia. Entonces, de ahí comienza a redactarse la Biblia. De allí van pasando años y Dios sigue levantando hombres en diferentes épocas para que vayan escribiendo la Escritura. ¿Cuál es el último personaje que Dios utiliza y con el cual cierra las Escrituras? Es con el apóstol Juan. El apóstol Juan se cree que él escribió el Apocalipsis más o menos en el año 90, 95 después de Cristo. Ya 90 después de Cristo, ¿no? Antes de que cuando él estuvo exiliado en la isla de Patmos, ahí Dios le dio el Apocalipsis, la revelación, y le dijo Dios, escribe estas cosas que van a suceder, algunas que están sucediendo y otras que estarán por suceder muy pronto. Entonces, ahí tenemos al apóstol Juan, que más o menos se cree que escribió el Apocalipsis en el año 90, 95 después de Cristo. Ahora, si nosotros sumamos entre 1500 años antes de Cristo y 90, 95 años después de Cristo, entonces nosotros nos damos cuenta que aproximadamente el periodo en que se escribe la Biblia es un periodo de 1600 años, ¿no? Aproximadamente, no es exacta este periodo de tiempo, pero aproximadamente podemos decir que está entre 1500 y 1600 años, ¿no? Que Dios
Mire, ¿cuántos años para ir recolectando todo lo que hoy tenemos como la Biblia? Dios se llevó entre 1500 o 1600 años para escribir toda la palabra de Dios, ¿no? Ahora, aquí hay también algo maravilloso. Mira, a pesar de que no fue todas las 40 personas que Dios usó de una misma época, ¿no?, sino que fueron en diferentes épocas, diferentes costumbres, diferentes situaciones que ellos vivieron. Sin embargo, la Biblia mantiene una misma unidad. ¿Por qué se da eso? Porque el que inspiró a todas estas personas fue el Espíritu Santo, ¿no? El autor principal, el mentalizador de la Biblia es Dios, hablando a través del Espíritu Santo. Entonces, esta cantidad de tiempo que se llevó Dios, mire, para recolectar todo lo que es la Biblia. Entonces, si usted le dice, ¿en qué tiempo se redactó la Biblia? Usted ya puede decir aproximadamente entre 1500 y 1600 años. ¿Cuántas personas? 40 personas. ¿Y estas personas cómo eran? ¿Qué tipo de profesión es? Bueno, usted puede decirle, ahí habían de todo, ¿no? Habían personas que eran pescadores, otros eran músicos, reyes, sacerdotes, profetas, doctores, médicos, entonces de diferentes profesiones, ¿no? Ahí tenemos también, bueno, hay un libro que se llama Ruth, ¿no? Y diferentes personas que Dios utilizó para escribir la palabra del Señor. Entonces, amados hermanos, con esto estamos cerrando este curso de introducción a la Biblia. Espero que hayamos aportado en algo para que usted por lo menos tenga conocimientos básicos de lo que es la Biblia y todo lo que hemos venido hablando. Amados hermanos, el día martes, amados hermanos, el día martes estaremos así ya haciendo la conclusión de todo este curso a través de dando un sinnúmero de preguntas sobre todo lo que hemos venido hablando, para ver cómo está usted en cuanto si en verdad algo ha quedado de lo que hemos transmitido. Entonces vamos a hacer allí un refuerzo y allí estaremos también dando oportunidad para que usted haga preguntas, ¿no? A través de este medio, te pueda preguntar. Entonces, repase todo lo que hemos venido viendo, porque el martes vamos a ir haciendo preguntas, ¿no? Ya no estaré yo ya con esto. Hoy cerramos este curso de introducción a la Biblia, ¿no? Este primer estudio bíblico, y ya estaremos el día martes haciendo una evaluación a ver cómo usted está, si algo le quedó en duda, podemos ahí reforzar. Así que, hermanos, Dios le bendiga y nos vemos mañana con el otro estudio bíblico de personajes de la Biblia, ¿no? Dios le bendiga y será hasta una nueva oportunidad. Amén.